Bien, estamos ya en la segunda parte de esta entrevista. Son las 7 de la mañana con 25 minutos y ahora con un tema totalmente diferente. Damos la bienvenida a la diputada del partido Arena, Felisa Cristales, que está con nosotros. Diputada, ¿cómo está? Buenos días, encantada de estar con ustedes y de poderles desear un feliz año a todos los salvadoreños. Diputada, hay muchos temas que hablar esta mañana, pero me gustaría comenzar con un breve balance de la gestión legislativa, aquellos aspectos que usted podría destacar, leyes que se han aprobado en la Asamblea en este tiempo y que han supuesto un cambio para la población y también prioridades para este próximo año. Bueno, creo que la prioridad en lo personal es saber representarlos, ¿verdad? Aquí hemos visto muchas cosas que se han dado donde la población se ve cada día más alejada de la Asamblea Legislativa, una posición más complicada para todos los diputados que estamos ahí, porque saber representarlos no siempre es ganar aplausos internamente en la Asamblea. Eso creo que tiene que ser una prioridad de este año, saber estar cerca de la población. Y no me refiero solamente a saber estar en el territorio, sino saber hacia dónde va la opinión de la población, porque tenemos muchos ejemplos de cuando se aprueba un dictamen con el que la población está totalmente en contra. Y luego tenemos la opinión más negativa, vemos que la Asamblea Legislativa es la institución más desgastada en El Salvador y seguimos pues preguntándonos por qué. Y es porque sí, pues muchas veces los diputados aprueban o votamos por cosas que la población no está del todo de acuerdo. Entonces, ¿cómo estar en ese contacto? Creo que debe de ser una prioridad de la Asamblea Legislativa el tener en cuenta la opinión pública a la hora de proponer, a la hora de aprobar leyes, ¿no? ¿Qué leyes o qué marcos legales se han aprobado en este tiempo que benefician a la población? Y hay otros que lógicamente están pendientes, ¿no? Que llevan muchos años en la Asamblea Legislativa, como por ejemplo la Ley General de Aguas. Bueno, sí, tenemos una cantidad de temas pendientes. Imagínate la Ley General del Agua, ¿cuánto tiempo tiene la población de estarlo pidiendo? ¿Cuánto tiempo tiene la población de estar pidiendo que se garantice su derecho al agua? Sin embargo, es un tema pendiente de la Comisión de Medio Ambiente y lo vemos que pasa el tiempo, vemos discusiones acaloradas, vemos que ahí se han dado de todo tipo de pleitos, pero no han logrado llegar a un acuerdo. Y es lo que te sigo diciendo, o sea, la gente se desconecta del tema legislativo, la gente tiende a generarse una opinión negativa, como ¿qué están haciendo por mí?, cuando ven que una ley lleva tanto tiempo sin aprobarse e incluso viene la opinión negativa en el sentido de ¿qué hacen los diputados? ¿Te has fijado que mucha gente se cuestiona qué es lo? Y no es que las leyes no se estén aprobando, no es que los diputados no estemos trabajando, es que la gente no está percibiendo un beneficio de la función legislativa que estamos haciendo. En ese sentido, diputada, ¿cuáles van a ser sus prioridades para este año? Es decir, ¿qué proyectos de ley usted va a impulsar que supongan un cambio positivo para los salvadoreños? Bueno, continuar impulsando las cosas que ya presenté el año pasado para mí es una prioridad porque son bastante prioritarios los temas que escogí el año pasado. Sin embargo, para este año también tengo nuevos temas. El año pasado dejamos pendiente una serie de propuestas legislativas en torno del sistema del transporte colectivo. Son 7 propuestas exactamente en torno del sistema del transporte colectivo que ya están en las comisiones respectivas, pero que no han sido agendadas. Tenemos 2 propuestas en la Comisión de Hacienda con respecto a la ley del subsidio, que conlleva una serie de condiciones a la hora de dar el subsidio. Tenemos 5 propuestas en la Comisión de Transporte de Obras Públicas, que es la que ve todo lo relacionado al transporte colectivo. Ninguna de las cuales ha sido agendada. Y sin embargo ya tienen mucho tiempo de estarse revisando, de supuestamente estarse creando una reforma integral que no se da. Y esa es una de las razones por las que a la hora de llegar el tema del subsidio nuevamente no se puede aprobar cuando hemos estado planteando una serie de cambios que debe de llevar. Por ejemplo, que la multa sea cobrada del subsidio, que podamos, para que una multa de una unidad de transporte pueda ser cobrada del subsidio, tendríamos que cambiar todo cómo funciona, fíjate, porque actualmente si te das cuenta, las multas se dan en la licencia. Sí. Entonces quedan en la licencia del motorista. Tendríamos en todo caso que cambiar que para el sector del transporte colectivo, es decir, para aquellos motoristas que tienen licencia de transporte colectivo, la multa no se aplique en ella, sino que se aplique
en la tarjeta de circulación de la ruta. Ahora bien, pero reformas a la Asamblea Legislativa sobre la ley de transporte se han presentado desde hace muchos años y no caminan. Nunca caminan, nunca se agendan. ¿Por qué esta vez se van a agilizar? Porque tiene que ser así, porque la población está pendiente, porque es lo correcto. Porque lo correcto no es que no sé que se presenten propuestas y que la comisión no lo vea. Lo correcto es que se presenten propuestas y que la comisión revise atendiendo una necesidad de la población, pero es todo lo opuesto. Diputada, ¿y tendrán los diputados de la comisión la voluntad para poder hacerlo? Y le digo esto porque se aprobó la prórroga del subsidio en la última sesión plenaria de la Asamblea del año pasado, una compensación económica para transportistas que le cuesta al Estado más de 40 millones de dólares sin ningún tipo de condición. La compensación económica, y ahí ojo con esto, la compensación económica no es para transportistas. La compensación económica es para el pasajero. Es para que los pasajeros no paguen más del pasaje. Ojo con esto porque se maneja como una información errónea de que la compensación es para los transportistas y por eso está en el presupuesto y ahí se generan muchas confusiones con respecto al presupuesto incluso. No, es que la compensación económica no es para los transportistas. La compensación económica es para los pasajeros. Lo que hace que le entreguemos a los transportistas es la ley del subsidio, es el mecanismo de entrega, que es con lo que yo no estoy de acuerdo. Está bien que exista una compensación económica para que aquellos pasajeros que tienen la necesidad de ser subsidiados, de que se les apoye en una parte de su pasaje, lo tengan. Lo que no está bien es que se le entregue a los transportistas, por una serie de factores que podemos discutir ampliamente por qué estoy en desacuerdo de que se les entregue a ellos. En 2015, de hecho, se aprobó un decreto para que esta compensación económica se diera en función de los pasajeros, no tanto a los empresarios. Pero 2014, si no me equivoco. 2014 fue, 2014. Pero esto se ha ido, lógicamente, prorrogando y no se ha aplicado. Eso es una de las cosas y una de las aclaraciones que vale la pena hacer. Ya existen iniciativas, ya se aprobó un mecanismo de entrega a los pasajeros, pero no se hace efectivo porque se sigue prorrogando esta ley del subsidio, este decreto que aprobamos a final de este año. Y lo que tenemos que ver es como una serie de anomalías, por decirlo de alguna manera. Como te repito, y como tú mismo lo puedes constatar, entran una serie de reformas a la ley del subsidio o a la ley del transporte, porque para cambiarlo en sí es un conjunto de reformas, no una sola, pero nunca se estudian. No se estudian, no se agendan y a la hora que hay que ponerlo en agenda porque ya va a vencer el subsidio, entonces se comienza a discutir. No es casualidad, no es que las reformas no estén, no es que el trabajo no se esté haciendo, es que las comisiones respectivas no lo agendan hasta última hora. ¿Y cómo valora en ese sentido la decisión de los diputados de avalar esta prórroga sin ninguna condición? Entiendo que del Partido Arena votaron en contra nada más 9 diputados. Lo que sucede es que, como te digo, hay una serie de anomalías en torno del tema, porque si sabemos que vamos a dar una votación que requiere una serie de condiciones, pero las condiciones las pasamos para después, o queremos que no sea improrrogable, es decir, hacemos todos los mecanismos para que la votación se pase después, el subsidio se vote antes. Fíjate lo que pasó, se pasó el tema del subsidio, que yo estoy en contra independientemente de ponerle condiciones o no, porque a mí me parece que se le tiene que entregar a los pasajeros. Yo voté en contra porque para mí se le tiene que buscar un mecanismo de entrega a los pasajeros cuanto antes. Pero en el Pleno en general votó condicionado a que iban a pasar otro dictamen en el que iban a haber condiciones cuando ya se sabía que las condiciones no se iban a aprobar. Si tú te fijas, tuvieron 56 o 54 votos que votaron que se dieron por el subsidio, pero a la hora de pasar las condiciones creo que hubieron 36. ¿Y cómo valora, diputada, la decisión o la posición del gobierno? Porque el presidente Nayib Bukele, justo cuando se da esta polémica de la prórroga del subsidio, pues lo que dijo a través de redes sociales es que si los transportistas aumentaban el pasaje, que ellos mismos iban a poner conductores, pero se aprueba el subsidio sin ninguna condición hasta junio de este año. Nadie garantiza que se va a poder, seguramente se va a prorrogar de nuevo, nadie garantiza que no, pero el gobierno ha destinado más de 40 millones de dólares en el presupuesto ya de este año para este subsidio. Ahí es la aclaración que te decía. O sea, que el presupuesto contempla el subsidio no es negativo, porque el subsidio es para el pasajero. Lo que es negativo es la manera de entregarlo.
Estar en contra de que el subsidio vaya en el presupuesto sería estar en contra de que se dé una equiparación económica para que la gente no pague más por su pasaje. Yo estoy en favor que la gente pague, pues que se le ayude a la gente a pagar su pasaje. Lo que no estoy de acuerdo es que se le entregue a los buceros. Me explico, y hay que tener como mucho cuidado con ese concepto. Que vaya en el presupuesto está bien, porque es para los pasajeros. Lo que está mal es la manera de entregarlo. Y la manera de entregarlo se condiciona a través de la ley del subsidio que se aprueba en la Asamblea, que es imposible cambiarla porque hay una serie de contubernios ahí que no te permiten ni siquiera reformarlo porque no se agendan la reforma como te lo vengo planteando, ¿no? Yo tengo, en marzo, si no me equivoco, comencé porque lo fui poniendo como por etapas, las propuestas, y hasta la fecha todavía no ha llegado ninguna propuesta a ser estudiada, ninguna. Y realmente no les veo ninguna intención porque he tenido la oportunidad de ir varias veces a la comisión y en ningún momento se ha tratado el tema de agendar el análisis de nuevas propuestas o algún tema que tú veas que indique que haya una voluntad de tratar estos temas con tiempo, sino que todo el tiempo es llevarlo hasta el límite para al momento que ya va a vencer el subsidio, volvamos a tener todo el teatro de que se va a vencer el subsidio y que los pasajeros van a quedar sin subsidio. Creo que aquí la piedra angular sí va a ser el gobierno, que tanto pueda, bueno, en este momento podría vetarlo, podría observarlas. Eso justo le iba a preguntar, Sí, porque claro. ¿qué va a pasar con esta prórroga? ¿Se espera que el presidente vete o no? ¿Cree usted que lo vaya a vetar? Vetarlo, o podría también observaciones, como va sin ninguna condición. Podrían haber incluso observaciones. El gobierno, a través del ministro de Obras Públicas, plantearon a la comisión que en un periodo de 6 meses podrían tener ellos ya una reforma integral. Es de esperarse y ojalá que así fuera para que a la hora de esta nueva prórroga ya no fuese necesario, ya pudiera existir un mecanismo de que sean los pasajeros quienes reciban el subsidio directamente. Bien, vamos a hacer una pausa rápidamente, pero regresamos con más de esta entrevista. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Estamos de regreso esta mañana conversando con la diputada del Partido Arena, Felisa Cristales. Hemos hablado de varios temas, sobre todo de la prórroga al subsidio del transporte que fue aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa. ¿Qué espera que vaya a pasar en estos 6 meses, diputada? Bueno, esperemos que ya el gobierno pues tenga planteadas sus reformas a la ley del subsidio. Aquí tenemos que tener bastante cuidado y no dejar que se dé como esa mala información. Lo que condiciona que el gobierno entregue el subsidio de la manera que lo entrega es la ley del subsidio. Es decir, el problema está enquistado en la Asamblea Legislativa. Mientras los diputados sigan votando por un subsidio sin condición, mientras los diputados sigan votando por esa manera de entrega que tanto nos indigna a todos, esto se va a seguir dando porque el gobierno está condicionado a entregarlo así. Si bien puede tener su iniciativa de ley a través del Ministerio de Transporte y plantear otra manera de entrega, siempre van a ser los diputados quienes tengan la última palabra de cómo se va a entregar el subsidio. De esta manera sí es importantísimo que la población se quede pendiente de las votaciones, que la población se quede pendiente de quienes están votando en favor de este tipo de cosas que ya tienen años de venir ocurriendo, que es un problema sumamente sensible para todos, porque todos los que andamos en la calle lo vivimos, pero que no se ve ninguna solución cerca, y si no se ve ninguna solución inmediata es porque en la Asamblea no pasa ninguna iniciativa que le dé solución a este problema porque afecta intereses de los transportistas. Diputada, en otro tema, acabamos de conversar con el director del Seguro Social y él hablaba sobre una prórroga que va a presentar a la Asamblea Legislativa en marzo de este año para la ampliación de la cobertura a hijos de derechohabientes de 18 años que se aprobó en febrero pasado de 2019. ¿Va a tener los votos suyos, por ejemplo, para poder extender esta prórroga? Bueno, yo creo que se atienda a los hijos de afiliados hasta los 18 años es necesario, es un gran beneficio. En su momento yo apoyé
esta reforma, con mucho gusto. Ciertamente la aplicación de esto, es decir, el incorporar a la gente, tiene que ser un mecanismo pues bastante largo y bastante complicado de hacer. Además, los suministros, acuérdense que todo se encarece porque la medicina, porque la atención médica. Una de las cosas que la gente decía en el momento que lo aprobamos es si ahora el IS ya está complicado a la hora de dar citas, si la gente ya tiene que esperar. Imaginémonos cuando ya estén incorporados todos los hijos de los afiliados que no han cumplido 18 años. Él hablaba de un proceso de 3 años para incorporar a toda esta población. Porque si no, se le va a seguir dando y se le va a seguir volviendo más complicada la atención de todos. Entonces, es comprensible, pero habría que analizar qué es lo que él plantea. Me imagino que en su momento va a llevar la propuesta. Y va a llevar la propuesta, bien explicada, cuánto tiempo necesita y qué es lo que se está haciendo en esta manera, que es lo que yo necesitaría saber como para dar el voto, porque en realidad es razonable que estén pidiendo una prórroga, precisamente, incluso la gente, los derechohabientes lo decían, ahora me va a costar más que me atiendan, ahora va a costar más que me den la cita, que programen la operación. Entonces, creo que es válido y viene en buen momento a analizar qué es lo que el director va a proponer. Bien, pasando a otro tema, también es importante conocer su valoración sobre la situación actual que tiene el partido Arena. Desde su punto de vista, ¿hacia dónde va el partido con la dirigencia? Es complicado para mí contestarte hacia dónde va el partido, primero porque no lo sé y no se ve claro. No creo que sea un tema personal conmigo que no lo sepa porque soy yo, sino que creo que en términos generales no se ve claro si lo saben o no. El proceso de inscripción de internas ya está cerca, el llamamiento a internas creo que es alrededor de febrero o marzo. Entonces ya estamos como con lo contratiempo para iniciar todos los procesos y todavía no se le ve una estrategia marcada o un rumbo marcado. Por ejemplo, en este tema del subsidio, por ejemplo, yo hubiera esperado que Arena no diera los votos. Y mira lo que pasó, sí los dio, ¿verdad? Entonces, bastante complejo decirte qué rumbo va, qué apoya, qué no apoya Arena. O sea, se ve incertidumbre ahorita sobre las líneas, digamos, de trabajo de la dirigencia del totalmente incertidumbre y que conste, sí, Arena es mi partido, yo con los principios de Arena estoy totalmente de acuerdo, pero el rumbo que se le está dando no me queda claro, y no me queda claro tampoco en qué momento ese rumbo corresponde a los principios de Arena. Diputada, usted es una de las diputadas del partido Arena, digamos, más críticas hacia este partido, sobre todo hacia la dirigencia de Gustavo López Davison. ¿Qué la mantiene en Arena? Sus principios, como te digo. Los principios de Arena son claros y son 13 principios que están escritos, que no son tácitos, que no son imaginación ni son... son principios claros, escritos, que a la hora que tú pedís el voto es a lo que te referís. Tú no llegas a donde la gente a decirle que vas a representar sectores. Tú no llegas a donde la gente a decirle que vas a hacer de la política un negocio. Tú llegas a donde la gente a decirle, yo estoy trabajando por el bienestar de cada uno de los salvadoreños, yo estoy trabajando por el desarrollo, yo estoy trabajando por la educación, yo estoy trabajando porque la gente tenga una manera de llevar bienestar a su casa, que son los principios de Arena. Y se mantienen esos principios porque mucho depende de quién sea la cabeza. Exacto, mucho depende de quiénes de quién es la cabeza actual, de quiénes han sido o de cómo han interpretado esos principios. Lo cierto es que están escritos. No depende de la dirigencia. Mientras yo no me salga de ese marco que representa los principios de Arena, que los conozco bastante bien y sé que estoy en lo correcto, nadie me puede venir a decir que yo no pertenezco o que me tengo que ir, que eso es lo que yo no voy a permitir. Y eso lo quiero dejar bastante claro para los salvadoreños. Para mí es una ofensa que me digan que soy yo la que me tengo que ir cuando yo no he hecho nada malo. Todavía que estén pensando que yo quiero que me expulsen, es que no pueden expulsarme porque yo no he cometido ningún delito. Y la ley de partidos políticos establece que tengo que haber cometido un delito o haberme cambiado de partido, cosa que yo no he hecho en ninguna situación, en ningún momento. Entonces, yo no estoy buscando que me expulsen. Es que no pueden expulsarme porque no he cometido ningún delito. No soy yo la que se tiene que ir. Y más allá de la posición crítica que usted junto a otros diputados han tenido hacia la figura de Gustavo López Davison, ¿tiene realmente él un apoyo fuerte en el partido Arena? Pues yo te puedo decirte comentarios, pero no te puedo decir algo pues escrito, o algo oficial.
Lo que sí te puedo decir es que la gente en términos generales del partido no tiene claro el rumbo que tiene. Si tú te fijas en la imagen de Arena desde que se dieron las elecciones internas para elección de presidente hasta acá, ha venido decayendo. Las decisiones han sido totalmente mal tomadas, declaraciones totalmente irresponsables, acciones irresponsables para con el país, como por ejemplo el tema de la acusación al presidente, para con el país como político. Uno no puede decir, a mí una persona me ha ofendido, son diferencias personales, pero yo voy a ir a atentar contra la estabilidad de un país por mi bienestar personal o por mi enojo. No es el presidente idóneo de un partido, de un partido que en este momento es el partido mayoritario, una persona que piensa primero en su bienestar personal antes del bienestar del país, como yo se lo decía. Acusar al presidente es una cosa, que tenga sus diferencias políticas, yo lo entiendo, pero de eso a querer que se desafuere o a desaforarlo o a querer hacer un daño que ponga en peligro la estabilidad del país, porque estamos hablando del presidente constitucional de El Salvador, eso ya es irresponsable, eso ya es una acción totalmente desatinada y un error que, enhorabuena, ningún tribunal está dispuesto a avalar. Y ya lo vimos porque vimos la respuesta que dieron. Sobre esta situación que nos ha dibujado el Partido Arena, malas decisiones, dice usted, además una caída que ha tenido el partido desde varias elecciones pasadas como resultado de cierto rechazo de la gente hacia el principal partido de las derechas. ¿Qué se augura para 2021? Es complicada la situación y te lo voy a decir en la calle. A mí la gente me dice, el problema es el partido. Su problema es el partido, y es complicado decirles, no, el partido no es una institución, las acciones que están tomando no están escritas, son acciones de personas, la representación de sectores no están escritas en sus principios, son acciones de personas que han hecho un negocio de la política a través de años, pero yo no soy una persona así, yo sí me voy a pegar a los principios del partido. ¿Qué pasa? ¿Qué se augura para las siguientes elecciones? Un panorama complicado, un panorama del que Arena va a tener que aprender mucho. Vamos a ver qué resultado se obtiene. Corregir este rumbo en este momento tendría definitivamente que cambiarse, pues que el que está liderando el barco. Yo no lo pongo en duda que tendría que hacerse algo para cambiar esa dirigencia. Pero lo acaban de elegir. Pero lo acaban de elegir y tendría que ser un nuevo proceso democrático. Es una situación bien complicada para Arena porque no está definido cómo puede hacerse ese cambio. Sin embargo, sí creo que las decisiones que se han venido tomando hasta este momento han sido totalmente equivocadas. No veo ninguna voluntad de cambiar, ni tampoco la humildad para decir me equivoqué, voy a corregir el rumbo, porque El Salvador no tiene por qué estar en pugna todo el tiempo. Sin embargo, no se ve que esa sea la intención, se ve que va a continuar así. Habrá que esperar, pero sinceramente, pero sin duda este proceso va a ser de gran aprendizaje para Arena. Esperemos que podamos en las siguientes elecciones equilibrar esos pesos, que es lo importante. Y aquí tenemos que ver, como salvadoreños, debe existir un equilibrio, porque sin ningún afán de mentir y hablando con toda la sinceridad del caso, no importa el partido que llegue, si los salvadoreños le dan el poder absoluto o le dan la confianza absoluta, va a volver a pasar lo mismo. ¿El poder absoluto? El poder absoluto o la mayoría. Ya tú tendrías una presidencia y tendrías un partido con una gran mayoría de votos. ¿Cree usted que eso sería, digamos, algo adecuado? ¿Que el gobierno tenga un poder absoluto? Sería completamente peligroso, además corrompe. Sea cual sea el partido que llegue a ese nivel de poder, va a volver a caer en los mismos problemas que han caído estas dos fuerzas políticas que tenemos, que son Arena y el FMLN, que llegaron y en algún momento nos perdimos, se les olvidó el pleito para ciertas cosas, se unieron y se dedicaron a hacer cosas que no eran correctas para el país. Lo mismo va a pasar, solo que con otro color político, porque por eso es necesario el equilibrio. El problema es que ahora los encargados de hacer equilibrio no se han dado cuenta que la población los está rechazando, que no va a cambiar mientras no corrijan ese rumbo. Y son los dos partidos. Si tú te fijas, también el FMLN tiene quizás problemas más serios que Arena. No sabemos en qué medida va a estar uno con mayor aceptación que el otro a la hora de las elecciones, pero si tú te fijas, no es un problema solo de Arena, también del FMLN, por la manera en la que han actuado durante años. Sí.
Diputada, ¿y usted ha decidido ya inscribirse en las elecciones primarias para poder reelegirse? No, no lo he decidido todavía. ¿Pero es algo que está pensando? Sí, es algo que estoy pensando. Definitivamente, como te digo, para mí no es respetable, no es algo que yo quiero avalar, el hecho que me digan que me tengo que separar del partido solo porque he tenido posiciones críticas, solo porque he tenido mi propia opinión. Eso es algo que no lo voy a permitir como salvadoreña porque son mis derechos. Son mis derechos políticos de reelegirme a través de una institución que representa mi forma de pensar. Y los principios de Arena sí lo representan. La gente y la dirigencia de Arena, yo no tengo ningún filtro para decirlo. No me representan esas acciones. ¿Pero ha pensado en otras opciones políticas, por ejemplo? ¿Otros en este momento políticos? no. De pensar en otras opciones políticas o de pensar en una candidatura independiente o de pensar en otro partido político, tendría yo que dejar 3 años de vacío, ¿verdad? 3 años de no reelegirme, pero eso es una opción personal. Es una decisión personal, no es una opción que el partido me puede quitar porque yo no he cometido ningún delito como para que el partido me la quite o para que la dirigencia del partido, yo como escarmiento le voy a quitar la posibilidad de reelegirse. Eso es algo que yo no voy a avalar, que yo no voy a permitir que pasen sobre mis derechos políticos. Una cosa es que yo no quiera, que yo me quiera quedar 3 años para ver un futuro, qué decisión tomar. Pero en sus planes siempre está continuar en la política. Por supuesto. A mí me gusta servir a los salvadoreños, a mí me gusta representarlos, a mí me gusta decir lo que ustedes piensan y la verdad que no tengo ningún miedo, ningún temor. Yo como nunca he tenido ningún grupo de interés ni ninguna persona que esté detrás de alguna manera maliciosa, tengo la libertad de poder representarlos dignamente. Perfecto. Diputada, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Gracias. Con esto cerramos. Fuerte abrazo. Buenos días.